Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Cristo no solamente murió por el perdón de pecados, sino que también parte de su obra en la cruz, en parte de su expiación, era eso, proveernos también sanidad dentro de muchas otras cosas. Pues la palabra expiación consiste en que una persona, un sacrificio, lo toma otra persona para que ese pecado, para que esa mala acción caiga sobre la persona que lo toma. Por eso la palabra expiación aparece en la Biblia, porque Jesucristo tomó nuestro lugar. De hecho, la palabra expiación aparece desde el Antiguo Testamento, porque los judíos hacían expiación con animalitos y luego después del Nuevo Testamento, pues fue con Jesucristo. Una de las cosas importantes para nosotros como cristianos es entender los pactos bíblicos, porque eso nos hace que dividamos correctamente la escritura. Porque si no dividimos correctamente la escritura y si no entendemos qué pacto va hasta dónde, pues sencillamente podemos llegar a una mala conclusión. Hay varios pactos en la Biblia y vamos a hablar de ellos. El primer pacto fue en el huerto del Edén, el pacto con Adán. Génesis 2, del 16 al 17, habla Dios de ese pacto, es el primer pacto. Y dice la palabra así, voy a leer la versión en Reina Valera. La mayoría de las escrituras las voy a leer en la Reina Valera. Cuando cambie a otra versión, yo les aviso. Entonces dice Génesis 2 del 16 al 17. Ese es el pacto con Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Hagamos de cuenta entonces que nosotros estamos allí y que Dios nos pone ese pacto. Si uno de ustedes se enoja conmigo, ¿se rompe el pacto? Claro que no, porque ese no era la cláusula del rompimiento del pacto. Lo único es si comes de ese fruto del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, solo si haces eso, morirás. Una cláusula, un pacto. Pacto con Adán, lo que Dios le dijo es, no comas de ese árbol. De los otros puedes comer, pero de ese no puedes comer. Ciertamente morirás si comes. Así que lo que le sucedió a Adán en el huerto del Edén fue que se rompió el pacto. ¿Por qué? Porque Adán comió del árbol que se le dijo que no comiera. Ahora, si él no hubiese comido, ¿qué hubiese pasado? Pues que todos nosotros estuviéramos disfrutando de los beneficios de la bendición de Dios, porque en esa época no había enfermedad, no había nada. Estuviéramos todos nosotros aquí disfrutando de la sanidad, de todo lo que ese pacto había provisto. Pero la cosa fue que él comió y ese pacto se rompió. Ya, no existe más. Se rompió. Aparece entonces otro nuevo pacto, que fue el pacto que Dios dio a Moisés para Israel. El pacto de la ley de Moisés o el pacto de los 10 mandamientos o el pacto también llamado del monte Sinaí o el pacto mesiánico. Tiene varios nombres, pero ese es el mismo. ¿Y dónde está ese pacto? Pues nos vamos a Deuteronomio 28, del 1 al 12. Ahí aparece ese pacto, el pacto de la ley de Moisés. Y dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Ahí está la primera parte del contrato. Ahora viene otra parte. Versículo 15. ¿Qué pasa si yo no cumplo ese contrato? Dios me pone o puso en la ley de Moisés esta siguiente parte del contrato. Verso 15 de Deuteronomio 28. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Este es el pacto de Moisés, este es el pacto del monte Sinaí, el pacto de la ley mesiánica. Este pacto era condicional. El hombre tiene que cumplir ¿cuántos mandamientos? Todos, exactamente, todos. Porque si uno dice, habían 10, pero si hay muchos más, todos. El hombre tenía que cumplir todos los mandamientos que ahí estaban. No 1, no 2, no 10, todos los mandamientos de Dios. Allá en Jerusalén, en esa época del pacto de Moisés. La condición que me pone ese pacto es que tengo que cumplir todos los mandamientos si deseo la bendición de Dios. Esa es la condición. Pero si no cumplo todos los mandamientos, la maldición me alcanza. ¿Estamos claros? Muy bien. La intención de ese pacto, nos dice Romanos, no fue para la justificación. La intención de ese pacto era que el hombre se diera cuenta que era pecador y que por ende necesitaba un salvador. No fue para justificar al hombre. No fue para eso, no fue para ayudarme a dejar de pecar. Fue para que yo me diera cuenta, yo no soy capaz de cumplir todo esto. Y como yo no soy capaz de cumplir como esto, ¿qué necesito? Listo, alguien que venga y pague por mí, porque yo no soy capaz de hacerlo. ¿Qué pasa? No entender esto hace que la gente se quede ahí en ese tiempo, en la ley de Moisés. La mayoría de los cristianos hoy en día, en el 2022, seguimos allí en la ley de Moisés. Pero es que resulta que ese era un pacto que aplicaba para ese tiempo, donde para usted obtener la bendición, usted tenía que cumplir todo. ¿Cuál bendición? Pues la bendición de la sanidad, de la prosperidad, de la ayuda, de la bendición. Usted tenía que cumplir todos, absolutamente todos los mandamientos. Esa era la condición. El problema entonces se nos quedó a nosotros los de este tiempo, porque muchos seguimos buscando cumplir y cumplir, porque si no cumplo, el Señor me maldice. Y nadie puede cumplir los mandamientos, porque por la caída de Adán, ¿qué pasó? El hombre quedó con naturaleza de pecado, porque Dios le dijo, de cierto morirás. Y el ser humano murió espiritualmente. No hay ningún humano vivo espiritualmente. Todos están muertos si no reciben a Jesús. Están muertos en delitos y pecados. Eso nos lo dice claramente Romanos. Todos, absolutamente no hay ni un ser humano que nazca espiritualmente vivo. Todos estamos muertos. Por eso es la importancia de nacer de nuevo. Porque si no reciben a Jesucristo, su espíritu no volverá a nacer. Pero entonces el problema de la mayoría es que nos quedamos allí en el antiguo pacto. Y yo preguntaría, álceme la mano, ¿quién de ustedes quiere vivir en ese pacto? Y todos dirán, no, yo no. Yo no quiero. O sea, cuando yo pregunto esto, todo el mundo me responde lo mismo. No, yo no quiero ese pacto. Pero entonces la mayoría sigue allí, en ese pacto, en ese contrato. Porque cuando yo hablo o escucho a la gente, les voy a dar 3 ejemplos. Cuando yo hablo con gente,
porque a mí me gusta escuchar y hablo mucho con las personas que de pronto vienen y me cuentan alguna cosa. Y yo me doy cuenta de que siguen allí, en el monte Sinaí, en las tablas de la ley, en la ley mosaica. Y les voy a dar 3 ejemplos de estas 2 últimas semanas solamente. En estas 2 últimas semanas me he reunido con varias personas y cristianas, ¿no? Con las que he hablado, de 3 iglesias diferentes, Y les voy a dar el primer caso. Esta persona que les voy a hablar tuvo 2 hijos y ambos nacieron enfermos. Y me dijo, quizás yo hice algo malo para que esto me pasara. Esto de pronto es un castigo. Y yo le pregunté, ¿por qué piensas eso? Y me respondió, porque mi pastor me dijo que como yo no me había casado con el papá de los niños, mi pecado hizo que la maldición entrara en mi casa. No es mi discípulo, o sea, que ¿qué hace uno? Traga uno seco, ¿cierto? Pero con esa me salió. Yo quizás hice algo malo. Yo, ¿por qué dices eso? Porque el pastor me dijo que como yo estaba en unión libre, yo estaba en pecado, por eso mi hijo me salió así. Miren, cuando a mí me piden oración, me gusta hablar con la gente para ver qué es lo que está pensando. Porque dependiendo de la fortaleza, necesitan verdad para romperla. Y a mí no me gusta ahí orar por orar y ya, y punto. No, yo ministro verdad. O sea, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Antes de ministrar liberación o orar por alguien, ¿qué dice la Biblia? Busco un ejemplo. Que Señor, dame un ejemplo para yo podérselo mostrar a esa persona. O sea, hay que ministrar verdad, ¿entienden? Y esa mujer cristiana seguía en el pacto de la ley. Les voy a hablar del segundo caso. Una persona cristiana que viene de una iglesia bien pentecostal. Ustedes ya saben que es una iglesia pentecostal. O sea, eso es anatema por todo lado. Entró un sapo a la iglesia, maten al pobre perro, al ave que llegó volando, porque eso es un anatema. Así es la iglesia pentecostal. Y entonces, esta persona estaba tratando de enderezar su vida, llegó a la iglesia. Y cuando algo pasaba en el culto de que se dañó un micrófono o que había interferencia para la prédica o para la alabanza, se paraba la pastora desde la tarima y decía, alguien aquí está en pecado, hay un anatema en este lugar, vamos a descubrirlo. Y empezaban entonces a orar a viva voz, a buscar cuál era el hermano en pecado, porque el hermano estaba en pecado, estaban sucediendo esas cosas que la alabanza no podía dar y los micrófonos, hay interferencia y reprendemos y todas esas cosas, porque hay un anatema y por ese motivo la alabanza o la prédica, lo que fuera, no se podía dar. ¿Y qué hacía la persona esta con la que hablé? Que apenas estaba empezando en los caminos del Señor, me decía, yo cuando oigo eso, pues yo apenas estoy empezando, yo sé que yo vengo cochina, yo estoy sucia, yo apenas estoy tratando de recomponerme, yo sé que yo todavía no, ¿yo qué hago? Suana, yo salgo corriendo de la iglesia y me voy para afuera esperando que descubran a otro y no sea a mí. Porque resulta que yo soy pecadora, yo sé, yo lo sé. Yo sé que no estoy bien, yo sé que estoy mal. Yo sé que tengo pecado, yo sé que apenas estoy aprendiendo. Entonces, cuando yo sé que soy yo el anatema, pero yo quiero ir a la iglesia. ¿Será que usted me acepta ahí en el discipulado aprendiendo juntos para yo no tener que pasar por esa vergüenza de ir a congregarme a la iglesia y que de pronto sepan que soy yo la del anatema? De otra iglesia de la primera, con otro pastor igual, no al primero. O sea, estoy hablando de 3 personas, 3 situaciones, 3 iglesias diferentes, 3 pastores diferentes.
Porque en la iglesia lo que hace esta pastora es que el Espíritu me habló que eres tú, y entonces la liberación ahí delante de todo el mundo, y una locura total y absoluta. Una locura total, porque ni siquiera, no, es ahí públicamente, porque la pastora tiene el don de espíritus. Y entonces ella me contaba, ¿no? Yo tengo temor, pero yo quiero congregarme. Usted me ha dicho que tengo que buscar una iglesia, yo me necesito congregar porque usted me lo ha dicho. Y yo, escogiste la más inadecuada. Esa no era. A ella sí le dije porque es mi amiga, ¿ok? O sea, te fuiste para Zúrich a la menos inadecuada, ¿ok? Pero mire, todo esto, un pastor bajo la ley de Moisés. Tercer caso, otra persona también cristiana que veía, pero es que yo no avanzo en mi vida. Y se pregunta, ¿y por qué no avanzo si yo he hecho todo lo que Dios me manda? ¿Por qué no avanzo? Y le pregunté al pastor, ¿yo por qué no avanzo? Y el pastor me dijo que no, que el problema no soy yo. Que no soy yo hago todo bien, estoy cumpliendo con todos los mandamientos, voy a la iglesia los domingos, me congrego, estoy cumpliendo con todo, me dijo el pastor. Pero es que resulta que yo no avanzo, es porque la culpable no soy yo, sino mi familia, porque tengo maldiciones generacionales que tienen que ser desterradas. La culpable no eres tú, es lo que trae tu familia. Maldición generacional. Porque si algo de tu pasado está siguiendo en ti, llegó a ti por tus genes, y eso pasa de generación en generación. Entonces tenemos que hacer liberación, tenemos que hacer regresión de tu pasado, que te arrepientas desde que eras niña hasta la fecha. Entonces vamos de sesión por sesión y todas estas cosas. Y yo les digo, 3 iglesias, 3 cristianos, 3 pastores diferentes. ¿Qué está pasando aquí? Tienen todo en una mente de un pacto que ya no nos corresponde. Están escarbando todo en el pacto de Moisés. Y sí, todo eso está en la Biblia. Porque si yo me voy y voy a darles ejemplo de cada uno de estos, de los casos, está en la Biblia. Y miremos el primer caso de la persona que nació con los 2 niños enfermos. Vemos que en segunda de Samuel hay un caso así, segunda de Samuel 12 del 13 al 17. Acuérdense que era David, el rey David, había cometido adulterio con Betsabé. Y entonces dice la palabra así, segunda de Samuel 12 del 13 al 17. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y entró y pasó toda la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos ni siquiera pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Quien está viendo aquí, David pecó y hubo maldición. Así que el caso de los 2 niños, a usted le pueden sacar este versículo y le dicen, mire, eso sí pasó. Aquí está, maldición, porque está en la Biblia. Y la Biblia lo está mostrando. Y si la Biblia lo está mostrando es porque es, míralo, aquí está. Porque había un anatema en medio de la congregación. Y entonces, nos vamos a Josué 7:13. Sucedió un caso igual. Dice así, Josué 7:13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana,
porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Por eso esta muchacha salía corriendo, porque la pastora manejaba este verso. Está en la Biblia, sí. Sí está en la Biblia. Tercer caso. Tienes maldición generacional. Vámonos a Deuteronomio 5:9. Dice así: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto sí es verdad. O sea, esto sí pasó, pero bajo la ley de Moisés, la ley mosaica, bajo el pacto de la ley del monte Sinaí, pasó bajo los 10 mandamientos. En el primer pacto, Adán murió espiritualmente, y en el segundo pacto, la maldición alcanzaba a todos los que no cumplían todos los mandamientos. Claro, claro. Pero ese no es el pacto en el que nosotros estamos. He ahí la gran diferencia. Que nos están sacando escrituras que no son del pacto en el cual un cristiano está, para mostrarnos, mira, las maldiciones sí existen, aquí están. Mira David, lo que le pasó al niño de David, murió. Sí, pasó. Mis amigos, no se preocupen. Yo también creí así hace algunos años, porque yo también estuve debajo de ese tipo de iglesia. Yo también estuve bajo ese tipo de pastorado, en que es que en la Biblia está. Mira, si tú estás viviendo lo que estás viviendo, es por esto. En la Biblia lo dice. Nadie, absolutamente nadie, me había dicho que yo tenía que dividir correctamente la escritura para no quedarme allí en un pacto y obtener lo que un pacto que no era para mí, creencias cerradas por estar debajo de un pacto que ya no era para mí, por no tener idea de en qué pacto estamos en este 2022. Y entonces, ustedes dirán, listo, clarísimo, suena como el agua. Ya sé que el pacto de Adán era este y ya no existe. Ahora sé que la ley de Moisés no existe, pero ¿cuál es mi pacto? ¿Dónde está mi pacto? Bueno, vamos al nuevo pacto, al que nos cubre a usted y a mí hoy en este día 24 de junio del 2022. Y ese pacto lo vamos a encontrar en Hebreos 8. El pacto suyo no es Moisés, es Jesucristo, pero lo vamos a ver. Hebreos 8, del 6 al 9. Y así. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Se está refiriendo a Cristo. Está diciendo la palabra que es mejor el ministerio de Jesucristo. ¿Ok? Por eso dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Jesucristo. Porque Jesucristo, ¿qué le pasa? Es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, está hablando de la ley de Moisés. Si aquel primero hubiese sido sin defecto, no hubiera tenido defecto. El defecto no fue Dios, el defecto fue el hombre, porque el hombre no podía cumplir todos, absolutamente todos,
los mandamientos que ahí estaban prescritos. Ese fue el defecto. El hombre no pudo cumplirlos. Me está diciendo Hebreos que Jesucristo es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y me dice que hubo un defecto en el anterior pacto. ¿Y cuál fue el defecto? Pues que el hombre no lo pudo cumplir. Así que ese primero hubiese podido cumplirse si hubiese sido sin defecto. O sea, si hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, si aquel hubiera funcionado y no funcionó, no porque Dios no lo quiso hacer funcionar, porque el hombre no podía cumplir esto. Dice el verso 8, porque arrepentiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Miren lo que está pasando acá. Ese pacto fue quebrado y dice la palabra, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así que ahora Dios hace un nuevo pacto con un mediador llamado Jesucristo, el que en él hay mejores promesas. Y ahora miren el pacto, por Dios bendito, mírenlo en el siguiente versículo de Hebreos, el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré. Ahí están las cláusulas del nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. No se dejen confundir ahí de que diga Israel. Nosotros somos la Israel espiritual. De hecho, si se acuerdan de Gálatas, por allá, Gálatas 3:29, ¿qué decía él? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que también nos está incluyendo a nosotros. Y está diciendo, mire, este es el pacto que yo voy a hacer con la casa de Israel, o sea, con ustedes. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, ¿de cuáles días? De los días de la ley de Moisés. De esos días, de la anterior ley, del anterior pacto. Después de esos días, del anterior pacto, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué? Porque para que se haga eso de arriba, que seré su Dios, será mi pueblo, que yo voy a escribir mis leyes en sus corazones, en sus mentes. ¿Cómo vas a hacer esto? Porque seré propicio, dice el Señor. ¿Qué significa propicio? Misericordioso. Dios está diciendo, para yo cumplir el que ustedes sean mi pueblo, en que yo voy a poner las leyes en su corazón, en que las voy a escribir en sus mentes y en sus corazones, yo seré propicio, o sea, yo seré misericordioso a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Ese es el pacto nuestro. Ese, no el de Moisés, no el de Adán. Este es el pacto nuestro, que Dios nos dice después de aquellos días, o sea, después que la ley de Moisés, ¡pum!, llegue a su final, cuando Jesucristo vaya a la cruz y muera por nosotros, se acabó ese pacto para el cristiano, porque ahora todo aquel que acepte a Jesucristo está bajo este pacto, donde dice Dios que yo voy a escribir yo personalmente, así como yo del dedo de mi mano escribí las tablas en la ley de Moisés, ahora ya no van a ser en tablas duras de piedra, ahora yo las voy a escribir en el corazón de cada uno de ellos, en sus mentes, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo. Y entonces, yo espero que ustedes estén entendiendo lo que estamos leyendo de este pacto que es el nuestro. Ustedes entienden lo que dice
¿Este es el nuevo pacto? Sí lo entiendo, yo lo entiendo. Estoy en un nuevo pacto. No me acordaré de sus pecados ni de sus faltas, dice Dios. Este es el pacto, yo no me acuerdo. Dice Dios, yo no me voy a acordar de sus faltas. Y si Dios no se acuerda de mis faltas, ¿por qué nosotros nos estamos acordando de ellas o estamos llevando a nuestros discípulos a que se acuerden de ellas? Si Dios ya dijo, ya no me voy a acordar de eso. No me voy a acordar de eso. Y entonces yo me pregunto, cuando yo escuchaba a estas personas, yo digo, Dios mío, ¿qué que me da esta rasquiña? ¿Qué es lo que traen hoy en día esos que perturban y que traen otro evangelio a la congregación fuera del pacto que es de Cristo? Este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Diciendo, no me voy a acordar de tus pecados ni de tus iniquidades, no me voy a acordar de eso. Y aquí en la tierra, personas en las congregaciones, recordemos tus pecados, las iniquidades, las maldades generacionales, porque quizás por allí es la cosa. Si en el nuevo pacto me dice que Dios no se está acordando de eso, que ya las quitó, que ya las sacó a través de la sangre de Jesucristo. Este es el nuevo pacto, dice el Señor, porque seré misericordioso, aún con sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus iniquidades, ni de sus rebeliones, nunca más. ¿Por qué? Porque Él pondrá sus leyes en mi corazón, porque Él será misericordioso. Y ahora ustedes se preguntan, pero ¿cómo pondrá Dios las leyes en mi corazón? ¿Cómo va a poder ser misericordioso con mis injusticias? ¿Cómo nunca más se va a acordar de mis pecados? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo será Dios mi Dios? ¿Cómo así? No entendí. ¿Por qué seré yo su pueblo? ¿Por qué? Porque Dios dice, yo voy a ser misericordioso con tus injusticias. Nunca me voy a acordar más de ellas. Entonces, estos tres cristianos, el que tengo una maldición generacional, el que nacieron los niños enfermos, el que yo salgo corriendo porque hay un anatema, yo sé que soy pecadora, ¿en dónde están? ¿En qué pacto? ¿En este? ¿En el nuevo pacto? ¿Donde yo seré misericordioso y yo no me voy a acordar de nada lo que tú has hecho? En el pacto que ya se acabó, que ya no me incluye. En ese pacto tenemos a esas personas. En ese pacto. Mis amigos, la palabra dice que hemos sido perdonados y que Dios será propicio, misericordioso, ni se acordará de nuestras iniquidades. Y yo quiero que no solamente ustedes lo entiendan, sino que salgan a que toda esa gente confundida lo entienda. Usted entienda que es la justicia de Dios en Cristo Jesús y que cuando lleguen esos pensamientos tome la escritura y confiese la escritura, porque el mundo espiritual lo está oyendo. Y aunque esto no sea revelación para usted hoy en esta noche, que la palabra confesada con sus labios, ¿qué puede hacer? Quite esa fortaleza que le causa no entender que Dios no tiene en cuenta, que Dios será propicio, que Dios será misericordioso, que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. No se acuerda. ¿Cuál es la idea? Que usted entienda el pacto en el que está. Y quiero que vaya a la escritura y abra la palabra en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:24. Dice la palabra así. Quien llevó él mismo, ¿quién fue el mismo? Jesucristo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuimos sanados.
Imagínense, confesión de fe. Mire, si usted me está oyendo hoy y usted no me entiende, hay tanta información que no entiendo. ¿Qué hago entonces? Por un lado, a mí me dicen que yo estoy enfermo porque es que Dios me está enfermando. Y ahora conozco una mujer que nunca la había visto en la vida. O quizás sí la veo porque está aquí en el club del libro y apenas me dio curiosidad y entré. Y entonces me está dando otra información. ¿Cómo así? Que yo soy sana. ¿Cómo así? Pero si me están diciendo que esta enfermedad va a glorificar a Dios. No entiendo. ¿Cómo así, Señor? Yo te estoy diciendo que la Escritura me dice que Cristo no se va a acordar de los pecados. Ese es el nuevo pacto con nosotros. Y si la muerte entró por el pecado, porque eso dice la palabra, por cuanto todos somos pecadores, porque la muerte entró por el pecado de uno y por la justicia del otro, todos somos libres. Ahora entiendes ese verso. Si por Adán entró el pecado y por el pecado la muerte, por Jesucristo, en este nuevo pacto que Él está diciendo que hizo con nosotros, donde Él no se va a acordar del pecado, donde de hecho vino Jesucristo y se hizo pecado por nosotros. ¿Por qué vamos a pagar la deuda 2 veces? ¿Por qué la paga Jesucristo en la cruz y ahora nosotros también? No tendría lógica el sacrificio de Cristo. No tendría lógica, porque Cristo murió por mí, para que ahora Él toma mi pecado y yo me revisto de su justicia. Para eso murió en la cruz. Y si Él murió en la cruz para quitarme la enfermedad, para quitarme la maldición de la enfermedad, porque la enfermedad es una maldición del antiguo pacto. Si Él murió por eso, ¿por qué yo la estoy aceptando? Porque yo entonces, por el desconocimiento de las Escrituras, estoy pensando que esta enfermedad va a glorificar a Dios. Si leímos este Nuevo Testamento, cuando Jesucristo caminó en la tierra, a lo que Jesucristo lo glorificó fue que sanó, que liberó, que Él caminó en este mundo sanando y liberando a todos. De hecho, hay una sola historia en la Biblia donde se le acerca a una persona y le dice, si tú me quieres, me puedes salvar. Y la respuesta de Cristo no fue, a ver, ven para acá. ¿Cumpliste esto? ¿Ayunaste? A ver, no oraste lo suficiente, devuélvete. Ora más, ayuna más y vuelve mañana. Y vuelve, Señor, aquí estoy muerto de hambre, ayuné toda la noche y estoy orando. A ver, no, pero te faltó ir a la sinagoga, devuélvete. No, cuando este hombre se le acercó, fue el único en la palabra de Dios que le dijo, si tú quieres. Y Jesucristo que le dijo, sí quiero. Y esa es la respuesta para todos. Cristo sí quiere sanarnos. Claro que sí. En ningún momento, si para eso fue a la cruz, en ningún momento Él nos quiere retener la sanidad. Pero hay unas fortalezas en nuestra mente que impiden que el poder de Cristo llegue a nosotros para poder libertarnos de esa sanidad. Porque hemos oído tantas cosas, que me enfermó Dios, que se va a glorificar en mí, que seguro esto fue porque una maldición generacional y una mala información. No creer en el pacto lo rompe. Si lo rompió Adán y Eva porque comió, ¿qué pasó con Moisés? No cumplió todos los mandamientos. La gente del Antiguo Testamento, ¿qué pasó? Lo rompieron. ¿Cómo rompemos nosotros el nuevo pacto? No creyendo en él. Así de sencillo. Y si usted no cree en eso, el regalo está allí, como la salvación. El regalo está allí de la salvación, de la muerte en la cruz. Pero si usted no confiesa con sus labios a Jesucristo y no dice, aquí estoy yo, Señor, te confieso como Señor y Salvador, lo lamento, pero tu regalo puede estar allí, pero si tú no lo recibes, no es tu regalo. Lo mismo la sanidad. La sanidad está aquí y la manera de entender la sanidad es entender en qué pacto estamos. Entender
El Señor no se acuerda de tus pecados. El Señor no se acuerda de tus iniquidades. Las maldiciones generacionales no te pueden alcanzar porque ya hubo uno que las quitó. La fe no funciona así. La fe funciona cuando yo entiendo debajo de qué pacto me encuentro. Y cuando usted sabe las fortalezas religiosas de tantos años de mala enseñanza y de mala doctrina, se le van a ir. Tenemos que enderezar en nuestra mente en qué pacto estamos, porque Él, dice la palabra, no se acordará más de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades. No se acordará más. No se acordará más de esas. Y ahora ustedes preguntan, pero entonces, ¿cómo así? ¿Qué leyes Él me va a poner en el corazón? Porque si la palabra dice de que yo voy a escribir las leyes en su corazón, ¿cómo lo va a hacer? No se han preguntado, soy yo la única preguntona. Porque si el nuevo pacto me dice así, ustedes serán mi pueblo y yo les voy a ser su Dios y no me voy a acordar de nada de ustedes, porque yo voy a escribir en sus corazones mis leyes. Chanfrey, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Será que hay uno más? ¿Oro más? ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Bueno, la respuesta está en Filipenses 2:13. En Dios habla hoy. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Mire, ustedes comienzan a actuar de acuerdo a lo que Dios dice y Él empieza a escribir dentro de ustedes. Si Dios le empieza a escribir a usted, no se meta por allí, no se meta por acá. Si Dios le está escribiendo a usted, esa relación no le conviene, córtela. Si Dios le está escribiendo en su interior, no razone con Dios, porque Él le está poniendo a usted el querer como el hacer en su corazón. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros andamos con razonamientos y empezamos a contradecir la palabra por nuestros razonamientos, por nuestra rebeldía, por las cosas mal aprendidas, en vez de dejarnos moldear por la palabra. Hagan lo que Dios les está escribiendo en su corazón y no confundan de que, ay, yo sentí esto, entonces lo hice. No, nunca un sentir va por encima de lo que está escrito. Si un sentir contradice la verdad de la Biblia, su sentir está equivocado, mi amigo. Nunca un sentir va por encima de los principios escritos en la Biblia. Por eso cuando yo tengo un sentir, yo digo, ¿será esto lo que el Señor está escribiendo en mi corazón? Entonces yo voy a la palabra y si la palabra dice que es un principio, que es así, yo lo hago porque sé que es un sentir que Dios está escribiendo en mi corazón. ¿Me están entendiendo? Un sentir. Si su sentir va contrario a la palabra, su sentir está equivocado, por eso nos metemos en tantos rollos. Porque Dios dijo muy claramente, no era un sentir que Dios dice, cuando yo sé que no es un sentir, cuando Dios, según su bondadosa determinación, le hizo nacer a ustedes los buenos deseos y es quien los ayuda a llevarlos a cabo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, pondré mis leyes en su corazón, las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio, seré misericordioso a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus iniquidades. En la Santa Cena, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Dios mío bendito, yo no sé cuándo fue que perdimos el verdadero evangelio. No sé cuándo. ¿Qué pasó en la Santa Cena?
Primera de Corintios 11:23. Eso del nuevo pacto lo verifica Dios en la Santa Cena. Lo confirma Dios con la Santa Cena. Porque mire lo que dice la palabra en Primera de Corintios 11:23. Este es el apóstol Pablo hablando. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa, esta sangre es el nuevo pacto. El nuevo pacto es mi sangre, dice Dios. Y luego dice, haced esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. La Santa Cena es recordar ese sacrificio de Cristo en la cruz, porque a través de esa sangre, ese vino, ese jugo de uva en representación y ese pan que hace representación del cuerpo, a través de eso yo estoy recordando, estoy haciendo memoria de ese sacrificio, porque Cristo dice, mi cuerpo y mi sangre es el nuevo pacto. Cuando yo tomo la Santa Cena, yo me estoy acordando, tengo un pacto contigo, Dios, tengo un pacto contigo. Y luego dice, así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, aleluya. Y yo me pregunto, ¿qué hicieron las iglesias con esto? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con esto que dice aquí? Usted no puede comer de esta copa, que es el nuevo pacto a través de la sangre de Jesucristo, porque usted no es digno, usted ha pecado. ¿Qué hicieron con esto? Me voy a acordar de tus injusticias, me acordaré de tus pecados, me acordaré de tus iniquidades. Por tanto, como me estoy acordando que eres pecador, yo no soy digno de tomar la Santa Cena. Y por eso, porque si la tomo indignamente me voy a morir, porque como muchos han muerto, imagínense, invalidando el pacto. Quisieron que lo recordaran y se angustiaran de su pecado y se creyeran indignos, cuando la Santa Cena era otra cosa. Cuando la Santa Cena era, acuérdate que yo tengo un pacto contigo, un pacto en donde yo no me voy a acordar de tus iniquidades, y porque yo no me voy a acordar de tus iniquidades, entonces yo ahora vengo y te voy a tatuar mis leyes en tu corazón, para que entonces tu corazón empiece a entender la palabra y entonces tú sepas que ese sentir que tienes te lo escribí yo. ¿Y qué hicieron? Gente atemorizada tomando la Santa Cena, porque no soy digno, porque es que no, si tú tienes un pecado, no tomes, porque es que esto es sagrado. Sí, es sagrado, es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero al contrario, porque soy pecador, cojo ese cuerpo, cojo esa sangre y digo, Señor, yo me uno a ella, porque es que resulta que tú no te estás acordando de lo que yo estoy haciendo. Por tal motivo yo me cubro debajo de tu pacto. Sanidad en todas las expresiones. Y hoy solamente hablé de sanidad física. Y este tema de la Santa Cena lo voy a tocar el próximo viernes. Lo voy a tocar más desmenuzado, porque tenemos armas espirituales que no estamos usando o estamos mal usando cuando la Santa Cena se está haciendo como un ritual. La Santa Cena se está haciendo solamente no una vez al mes, y mucho cuidado. La Santa Cena es, haz esto todas las veces
todas las veces que la bebieres. Acuérdate que este es el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto. Miren, en la escuela bíblica donde yo estudio, que esto me lo enseñaron, nosotros hacemos la Santa Cena cada vez que nos reunimos. Y me reúno todos los lunes y todos los sábados. Y siempre hacemos una alabanza antes de la clase. Y lo segundo es la Santa Cena para recordar ese pacto. Para recordar ese pacto. El pacto, el nuevo pacto, la copa del nuevo pacto que es mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y de cuando la Santa Cena se convirtió solo en un ritual sacerdotal, como en la ley de Moisés. ¿Sí? La Santa Cena es lo más espectacular que puede pasar. Pero no podemos convertirla solo en un ritual de a ver si de pronto en la acción de gracias, no, si hacemos la acción de gracias y la colocan como si fuera un wow, no, y vamos a hacer la Santa Cena ese día como si fuera wow, no, wow, la Santa, no. Cada vez que la hicieras, acuérdate que esa es la sangre del nuevo pacto. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.